Bueno, mis amados hermanos, es un gozo para mí una vez más poder traerles el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero hacerles como una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros somos atletas y nuestro entrenador nos dice, bueno, hoy es la competencia, pero eso sí, corran con mucha paciencia? ¿Qué pensaríamos nosotros si nuestro entrenador nos dice eso? Quizás digan, bueno, no vamos a ganar nunca, ¿verdad? Vamos a llegar de últimos. Pero esta mañana vamos a ver que hay una carrera que se corre con paciencia. Y es la mejor carrera de todas. Y eso es lo que el Señor trae para nosotros esta mañana. En la carta a los Hebreos, nosotros encontramos, el libro de los Hebreos, perdón, hemos aprendido, Hebreos presenta a Dios como el sumo sacerdote, que está sobre todas las cosas. Y dice la palabra en el capítulo 7 y en el verso 22. Voy a leer esta introducción porque es preciosa, es un regocijo para nosotros, es un río de agua que viene y nos hace a nosotros perseverar y ver cuán precioso es el Dios en el cual usted ha creído y yo he creído. Dice en el verso 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por Jesús, ¿verdad? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria sea al Señor por su palabra preciosa. Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice la palabra, Él se entregó una sola vez y para siempre. Y su sacerdocio no tiene principio ni fin, porque Él es para siempre, es eterno. Muchos personajes, hablemos de Alexander Bell, de Benjamin Franklin, de Louis Pasteur, de Mahatma Gandhi, dejaron legados, dejaron escritos, unos buenos, otros malos, dejaron inventos, unos buenos, otros malos, pero sus inventos y sus libros fueron olvidados con el tiempo. Y de ninguno de ellos, mis amados hermanos y hermanas, podemos decir lo que dice su santa palabra en Juan capítulo 1 y el verso 29. Dice que Juan, al ver venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre que traía un nuevo mensaje, y el mensaje de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros por él mismo. Este hombre y Dios a la vez sí iba a dejar un legado que iba a permanecer a través de los siglos hasta la eternidad, mis hermanos, porque dice la palabra en Mateo 24:35, Dios dice, hablándole al pueblo, a sus discípulos, dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanecerá hasta el fin, y nada tiene poder contra ella, porque es la palabra de Dios y está sobre todas las cosas. Y es nuestra guía, es nuestro método, mis hermanos, de estudio. Qué precioso, ¿verdad? Poder saber que hace más de 2000 años este hombre trajo un mensaje que perduró a través de los siglos y los siglos y los siglos hasta usted y yo hoy en día, y va a seguir, hermanos. Va a seguir indiferentemente si usted quiere predicar la palabra, si usted quiere compartirla con los demás o no quiere hacerlo. La palabra del Señor va a seguir corriendo.
y va a seguir esparciéndose, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. La palabra del Señor dice, no va a pasar. Mis palabras, ¿saben? En el contexto anterior de acá, el Señor estaba hablándole a sus discípulos de todas las cosas que iban a pasar, de cómo los cielos iban a ser removidos, las estrellas, los planetas, la tierra, todo lo que iba a pasar en el tiempo venidero. Y dice, todas estas cosas van a pasar, dice, y son verdad. ¿Por qué? Porque mi palabra no pasa, mi palabra es verdad. Y nosotros, mis hermanos, tenemos esa verdad preciosa en nuestras manos. La tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Porque como hemos venido estudiando acerca de la sana doctrina, es necesario que crezcamos en ella día a día. Si no le ha llegado hoy a la palabra, pues después de acá la puede abrir y empezar, ¿verdad? El Señor nos está dando una oportunidad. En Hebreos, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla de una carrera. De una carrera que nosotros, los cristianos, debemos de correr. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, el verso 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, ¿verdad? Nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis hermanos, cuando se hace esta recomendación, es porque quizás algunos que deberían estar corriendo esta carrera no han iniciado. Se quedaron en el punto de partida, se quedaron ahí, y hermanos, nosotros ya tenemos que estar corriendo. Dice la palabra del Señor, teniendo en derredor de nosotros tan grande nube de testigos. ¿Cuál grande nube de testigos? En el capítulo 11, en el contexto anterior, en el capítulo 11, nos habla la palabra que por la fe Abraham creyó a Dios y iba a sacrificar a su hijo, por la fe Isaac, por la fe Sara, por la fe Rahab, y a esa grande nube de testigos, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rahab, ¿quién más? Hablamos todos los del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo. Esos testigos, dice la palabra, que los tenemos alrededor nuestro. Despojémonos de todo peso. ¿Qué significa esto? Despojarnos de todo peso. Miren, mis hermanos, cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor, descuidamos el tiempo de relación con Dios, ese tiempo íntimo con Dios que cada uno debemos de tener, hay cosas que se nos van a ir, como decir, pegando, ¿verdad? Y que muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí van a estar, el enemigo va a ir poniendo y poniendo, porque él se aprovecha de la debilidad nuestra cuando no crecemos, y él pone cosas. Por eso la palabra dice, despojémonos de todo peso, de todo lo que estemos llevando ahí y que no lo hemos entregado al sumo sacerdote nuestro. Quitémonos todo eso que venimos cargando, falta de perdón, chisme, contiendas, muchas cosas que a veces llevamos ahí en el corazón y que tenemos, mis hermanos, por fuerza que dárselas a Dios y quitarlas de nosotros, porque eso nos va a estorbar. Nos va a estorbar ¿para qué? Para que nosotros tengamos una relación perfecta con Dios y además con todos los demás hermanos y con las personas que viven alrededor nuestro. Por eso la palabra dice, despojémonos de todo peso, y del pecado dice que nos asedia, ¿verdad? Es lo mismo que estamos hablando. El enemigo está asediándonos siempre. Él está cerca de nosotros. Él siempre está tratando de ponernos un estorbito acá, de poner un desánimo por acá, de que yo escuché que mi hermano dijo, entonces yo ya me pongo triste, ya no quiero leer la palabra. Miren, él nos va a asediar de una y mil maneras, y muchas veces dice la palabra que él es el padre de mentira y además es sigiloso. Es sigiloso.
Él llega y pone las cosas encubiertamente para que nosotros no nos demos cuenta y caigamos en eso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Santiago 4:7? Un verso que a mí me encanta, es de mis preferidos, es lindo, ¿verdad? Aparte de toda la palabra. ¿Qué pasa? Dice, cuando el diablo nos está acechando, cuando el diablo nos quiere estorbar, cuando el diablo pone obstáculo, pone un pero, pone la otra, pone aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someteos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la solución, mis hermanos. Para quitarnos ese peso, para quitarnos ese asedio, dice la palabra del Señor que primero tenemos que someternos a Él, ¿verdad? Resistirlo y Él huirá de vosotros. Palabra de Dios, esa es promesa de Dios, por lo tanto es verdad. Entonces, mis hermanos, para poder correr, ¿verdad que los corredores no corren con salveques llenos de comida y cosas en la espalda? ¿Qué usan ellos? La vestimenta más ligera, ¿verdad? Los zapatos más, con menos peso. Ellos, ¿por qué? Porque todo el peso les va a hacer que se cansen más. Y esto es lo que la palabra del Señor precisamente nos dice a nosotros en este momento. Quítense todo lo que les pesa, lo que les está asediando, lo que los está doblando. Quítenselo. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo, y Él se va a ir. Por un lapso de tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que Él va a volver otra vez. Y principalmente, mis hermanos, Él va a atacar a todos aquellos que se mueven para trabajar en la obra del Señor, que están dispuestos a sacrificarse, que están dispuestos a predicar la palabra, que están dispuestos a quitarse de la bolsa un poco de lo mucho que yo tengo para darle al que no tiene. Esos son los objetivos de Satanás. Porque estos hermanos, estos creyentes, sí pueden causarle daño. ¿Entendemos? Si yo soy un creyente que no hago nada, mi vida no hago nada de nada, Satanás está tranquilo, porque nada va a pasar conmigo. Pero cuando yo me someto a mi Señor y yo decido cambiar mi estilo de vida, como voy haciendo las cosas, y busco del Señor, y quiero crecer, y quiero trabajar, y quiero servir, entonces nos convertimos en un objetivo de Satanás y nos va a tener en la mira, mis hermanos. Así que cuando usted esté trabajando y sirviendo, pues es cuando más tenemos que someternos al Señor, porque Él nos va a atacar tarde o temprano de una u otra manera. Y dice la palabra, corramos la carrera que tenemos, pero ¿de qué manera? Con paciencia. La carrera que nosotros iniciamos, mis hermanos, el día en que aceptamos a Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, hicimos al Señor nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, y pasamos, por ende, como dice la palabra, a ser sus hijos y parte de la familia de Dios. Ahí nosotros iniciamos una carrera. ¿Y cuál es el fin de esa carrera? ¿Cuál es el fin de esa carrera? Cuando estemos en su gloria. Ahí se va a acabar la carrera, mis hermanos. Pero cada día que vivimos es una carrera que nos acerca más a la meta. Y la meta nuestra es encontrarnos con Cristo Jesús, porque Él así lo prometió en su palabra, mis hermanos. Corramos, dice, sí, pero con paciencia. Corramos con paciencia. A veces queremos hacer todas las cosas a la vez. Yo he conocido hermanos, y a nosotros yo creo que nos pasó, ¿verdad? Cuando nos convertimos al Señor, queríamos saber todo del Señor, ¿verdad? Yo quiero, hermano, pastor, dígame esto y enséñeme esto, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué acá, y por qué. Y era un montón de preguntas,
Era un deseo que traía en el corazón cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque queríamos conocer a ese Dios. Nos acabábamos de entregar a Él. Y muchas veces, ¿verdad? Los pastores aconsejábamos, sí, hermano, bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar a ir, ¿verdad? Enseñándole, pero no todo, porque si no, no va a entender. Si no, vamos a ir poquito a poco. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Cada día, mis hermanos, corremos una carrera, pero con paciencia. Con paciencia. El estudio nuestro de la palabra del Señor debe ser un tiempo bueno. Debe ser un tiempo considerable, pero no toda la mitad de la Biblia, porque no vamos a entender. Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros iniciamos a estudiar la palabra del Señor y el Señor nos detiene en un versículo y nos trae tanta enseñanza por medio de su Espíritu Santo que nos quedamos ahí y de ahí nos pasamos. Porque así es la palabra, es grandiosa. Tiene misterios para nosotros, tiene cosas grandes. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que correr con paciencia, mis hermanos. La carrera que tenemos por delante. Número 1. ¿De qué manera? Puesto, dice la palabra en el versículo número 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. No hay otro, hermano, no hay otra meta. No hay otra forma de mirar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. En ese sumo sacerdote que entró una sola vez, se sacrificó a sí mismo y de ahí para siempre. Y ahora nosotros tenemos entrada al lugar santo por medio de Él, mis hermanos. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese debe ser el centro de nuestra mirada. Nuestra vista tiene que estar puesto en Él. Nada más. Yo le agradezco a usted que a mí no me diga, hermano, qué lindo que predicó. Yo no quiero predicar lindo. Yo quiero predicar la palabra del Señor. Dígale más bien, hermano, qué preciosa la palabra, hermano, qué linda la palabra del Señor, qué lindo es Dios, qué buena su palabra. Ahí sí, hermanos, yo no quiero recibir ninguna honra porque simplemente soy un instrumento en sus manos. ¿Entendemos esto, hermanos? Es precioso servirle al Señor. Es precioso. Pablo decía, yo no quiero nada de todo lo que he recibido y lo que he hecho, todo eso. Yo lo quiero a un lado con tal, dice, de agradar, dice Pablo, a aquel que me llamó. Qué preciosa su palabra esta mañana. Gloria sea su nombre. Dice, yo dejo todo esto, todas las glorias, todo lo que yo he hecho, todo lo que me admiran, yo se lo tengo a un lado con tal de agradar a aquel que me llamó por su discípulo, por su hijo. Por eso, mis hermanos, su mirada debe estar puesta siempre en Jesús. No en lo bonito que predica el pastor, no en lo bonito que se oye. No, hermanos, su mirada tiene que estar puesta en el mensaje que Cristo trae por medio de sus obreros pastores. Los ojos puestos, dice, en Jesús. Cuando desviamos nuestra mirada y ponemos otro objetivo, hermanos y hermanas, vamos mal. Vamos mal. Mirando siempre a Cristo. El autor dice, y consumador. Él dio la fe y Él la consumó. El autor y consumador de la fe. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo, mis hermanos? ¿De cuál gozo habla acá? Dice, el cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El gozo de que Él prontamente sabía que iba a estar a la diestra de su Padre. Él sabía que pronto Él iba a estar ya ahí con el Padre suyo, Dios mismo. Ese es el gozo, por eso Él quiso sufrir, hermanos, muerte y muerte de cruz.
menospreciando, dice la palabra del Señor, el oprobio, o sea, la vergüenza, la ofensa, ese dolor, ¿verdad? Esa burla, Él lo menospreció. O sea, Él dijo, esto no importa, no importa. Yo quiero cumplir hasta el final con lo que mi Padre me envió a hacer. El gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreció el oprobio, todo lo que pasó, mis hermanos, todo el calvario, todo el camino, todo el tiempo antes, Él lo menospreció. Y dice la palabra preciosa, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria sea su nombre. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que Él está ahí, hermanos, e intercede por usted y por mí, además de que nos está viendo todo el tiempo. Porque Él es omnipresente, uno de sus atributos. Él nos ve todo el tiempo y además intercede por usted y por mí. Luego que Él pasó todas estas cosas, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice la palabra, hermanos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hermanos. Considera. ¿Y qué es considerar? Es sentarse. Es ponerse a pensar, es ponerse a escudriñar, a ver. Dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque Él dice, siendo Dios, no le importó, dice, hacerse como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros por medio de Él ahora tengamos acceso directo al Padre. Considera. Si consideramos lo que Él hizo siendo Dios, dice que nuestro ánimo no va a desmayar, no se va a cansar, ni se va a desmayar. Cuando yo pienso lo precioso que es Dios, lo lindo que Él hizo por mí, ese sacrificio de ese sumo sacerdote que leímos al principio, que se entregó a sí mismo para que yo ahora pueda tener lugar con Él. Y voy a tener lugar cuando esté en los cielos con Él también. Mi ánimo, dice, no se va a cansar, sino que yo voy a perseverar en lo que he aprendido, en lo que he recibido, mis hermanos. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de aquel que es el centro de nuestra vida, de aquel que nos trajo todo esto precioso que nosotros vivimos, el gozo de la salvación, el gozo de que sabemos que Él nos cuida, el gozo de saber que Él intercede por nosotros, hermanos. Cuando quitamos la mirada de Él, nos vamos a desanimar y nos vamos a cansar y vamos a desmayar. Y de pronto nos retiramos de los caminos. ¿Cuántos hemos visto estar un tiempo y no perseveran, no consideran y se desaniman y se apartan de los caminos, se apartan de la iglesia y muchas veces vuelven a un estado peor que como estaban? Por eso la palabra nos llama a nosotros a que consideremos al Señor. No que yo le tenga consideración, no, que considere lo que Él hizo por mí. Ese sacrificio precioso que ahora a mí me hace ser su hijo. Y me hace decirlo con toda la seguridad que la palabra me enseña de que cuando yo muera voy a pasar a estar eternamente y para siempre con Él. Eso hace que mi esperanza no desmaye. Recientemente el enemigo ha traído ataques duros a mi persona, como y a mi familia también.
Pero esto no va a hacer que nos desmayemos ni nos desanimemos. Todo lo contrario, consideramos que si Cristo sufrió lo que Él no tenía que sufrir por mí, entonces yo voy a seguir adelante. Y mi esperanza está puesta en Cristo. Y mis ojos están puestos en Él. Y voy corriendo esa carrera poquito a poco, día a día, día a día. Usted va creciendo, yo voy creciendo, día a día. Cuando tenemos un niño, ¿qué pasaría si hoy nació y mañana ya tiene 1 metro de altura? Bueno, hay casos raros, ¿verdad? Que suceden, pero ¿qué pasaría? Nos preocuparíamos un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es normal. No es normal. Nosotros esperamos que el niño vaya, ¿verdad? Cada día creciendo un poquito más y se van viendo ya sus formas más definidas y ya se va viendo su color más definido y ya empieza a gatear y empieza a caminar, pero es un proceso que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Los que tenemos hijos sabemos la paciencia que hay que tener para que ellos puedan ir creciendo. Igual es en la iglesia del Señor, hermanos. Tenemos que ir con paciencia corriendo esta carrera y creciendo día a día. Eso sí, no dejando de correr. No dejando de correr. Porque hay otra carrera, mis hermanos. Hay otra carrera que corre el mundo. Y esta carrera no tiene sus ojos, los que la corren, no tienen sus ojos puestos en Cristo, sino que sus ojos están puestos en dinero, en negocios, en mejores profesiones, en mejores casas, en mejores carros, en mejores ropa, en mejor esto, en mejor el otro, todo lo que es de esta tierra. Ahí están puestos sus ojos. Pero nosotros, hermanos, y esa carrera que ellos corren, ¿saben, hermanos? A menos que se arrepientan, es una carrera a una perdición eterna. Nosotros vamos hacia una eternidad con Dios. Alabado sea el nombre de Dios esta mañana, mis hermanos. ¿Y qué buscamos nosotros? Que no nos desmayemos, ¿verdad? Que no nos desanimemos, que cada día podamos compartir, mis hermanos, ahora que está la pandemia. Bueno, llamemos a los hermanos. Llamemos a los hermanos. Una llamadita corta y Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti. ¿Cómo estás? Miren, hermano, eso es crecer. Eso es crecer. Pero muchas veces se nos hace la recomendación a nosotros de que sigamos en esta carrera porque a veces quitamos la mirada del Señor. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2 y el verso 13, Dios reclamaba a su pueblo. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1 dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Él es nuestra fuente de agua, mis hermanos. Él es el que sacia nuestra sed espiritual. Él es nuestra fuente y tenemos que estar caminando hacia esa fuente, yendo a esa fuente continuamente para saciar nuestra sed. Y dice, Dios le reclamaba a su pueblo, ustedes hicieron 2 cosas malas. 1, se olvidaron de mí, que soy la fuente de agua viva. Dice, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no tienen agua, mis hermanos, que no la retienen. O sea, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios y ponemos nuestra mirada en el mundo, en las cosas del mundo, y nos metemos con el mundo, vamos a hacer una cisterna para nosotros mismos, pero una cisterna que tiene huecos. El agua entra y sale. No la va a retener. Pero en Cristo Jesús, que es la fuente de agua viva, Él siempre tiene agua para nosotros las veces que querramos ir hacia Él. Todas las veces que usted quiera ir a Él. Ahí está esa fuente corriendo para saciar nuestra sed. Y que sigamos corriendo la carrera que hemos iniciado.
Dice la palabra del Señor también, vamos a leer otro verso. En Lucas capítulo 21 y el verso 19, dice, con vuestra paciencia, saben que la palabra del Señor hace bastante hincapié, de más. Es el segundo fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia. Tercero, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu que usted y yo tenemos que tenerlo. ¿Y por qué, hermanos? Porque es una de las cosas que la perdemos con más, ¿cómo le digo? Con muchas formas, muchas veces. Perdemos nuestra paciencia. A veces sucede algo en la iglesia que no es necesidad de que nos ofusquemos y nos enojemos y ya nosotros estamos así. No, hermanos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y que usted debe de tenerlo y yo debo de tenerlo. Y cuando yo tengo paciencia, y sabe, también se cree, muchos se piensan que tener paciencia es que yo me cruzo de brazos ahí y me quedo esperando que pasen las cosas. No, hermano. ¿Qué dice la palabra al principio? Corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia. O sea, vamos corriendo con paciencia. Vamos trabajando en la iglesia con paciencia, con los demás hermanos. Dice, tenemos que tener paciencia con el débil en la fe. Tenemos que tener paciencia con el nuevo. Hasta con el que tiene 20 años y todavía no ha crecido mucho, también hay que tener paciencia. Dios nos manda a tener paciencia. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, viendo la importancia con que Dios nos dice a nosotros, es importante entonces que nosotros podamos empezar a tener o practicar ese fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Y si está ahí, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, benignidad, fe y todos los demás que vienen también ahí y que todos son practicables. Todo lo que está en la palabra del Señor, mis hermanos, es practicable. Nada hay que el Señor nos haya dejado en su palabra que digamos, ah, no, eso es imposible. Eso es imposible. Yo no puedo hacer eso. Dice la palabra en Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, sino que dice, por medio de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, hermanos. ¿Usted quiere dar las promesas del Señor? Corra la carrera con paciencia. No se ofusque, no corra todo. Hay corredores de verdad que uno los ve en las competencias que dan el toque de salida y corren desesperados, pero prontamente bajan su ritmo y vemos cómo los que vienen atrás, ahí vienen poco a poco, más en las carreras de largo kilometraje como las maratones. Ellos vienen ahí, y de pronto vemos cómo van pasando aquellos que salieron en carrera, ¿verdad? Y que no aguantaron el ritmo. Por eso la palabra del Señor nos dice, imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Cuáles aquellos? Los que están ahí en el verso en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Esos alcanzaron, dicen, las promesas. Las heredaron. Queremos heredar las promesas del Señor. Corramos con paciencia. Poco a poco, cada día, mis hermanos. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hasta que dice, por medio de la paciencia y habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa que Él tiene para nosotros. ¿De qué? De un cielo
nuevo, de una tierra nueva, de preciosas promesas en su palabra que hay para nosotros, reveladas ahí en la palabra, y muchas que no han sido reveladas, perdón. El Señor le dijo a Pablo cuando lo llevó hasta el tercer cielo, y él vio cosas inefables, vio cosas que nosotros no nos imaginamos, tanto que el Señor le dijo a Pablo, no le digas todavía. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos en su presencia. Los misterios insondables del Señor, hermanos, sus promesas preciosas van a ser una realidad ahora en nuestra vida de creyentes y más cuando estemos en su presencia. Es necesaria hasta la venida del Señor Jesús. Santiago 5, 7 y 8. Necesaria para soportarnos unos a otros. Dice la palabra en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos. En amor. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos unos a otros, con paciencia. Con paciencia. Tenemos que tener paciencia para soportarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y todos, mis hermanos, debemos de trabajar en una perfecta armonía como nuestro cuerpo humano. Por eso tenemos que tener paciencia, hermanos, con los demás. Porque tenemos que trabajar juntos en la obra del Señor. Es que él me habló feo y ya yo no quiero nada con ese hermano. Es más, trato de no saludarlo. Y cuando lo veo, yo mejor me hago a un lado. Oye, hermanito y hermana, ¿qué dice la palabra del Señor? Si tienes algo contra tu hermano, dice, ve y busca y arregla las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en nuestra vida no haya estorbos para servirle, que nuestra vida esté limpia, mis hermanos, que estemos dispuestos para toda buena obra, como dice su palabra. Y si no hay perdón, si hay resentimiento en mi corazón, si hay cosas que yo guardo ahí, eso me va a estorbar. No solamente para crecer, sino para relacionarme, y a la vez yo estoy afectando el cuerpo de Cristo, del cual yo soy un miembro más, mis hermanos. Eso dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, ¿quiénes? Unos a otros. Unos a otros. Con paciencia, dice, los unos a los otros, ¿en qué? En amor. En amor. Dice el Señor, no puedes decir que amas a tu hermano si no lo amas. ¿Cómo me vas a amar a mí si no me has visto? Yo quiero preguntarte esta mañana, hermana y hermano, para ir finalizando. ¿En qué parte de la carrera estamos? ¿Ya arrancamos? ¿En el punto de salida estamos calentando apenas? ¿O ya deberíamos ya ir bien adelantados? Decía Pablo, no es posible que yo hasta ahora esté tratándolos como niños, cuando ya ustedes deberían ser maestros. Ya ustedes deberían de conocer, ya ustedes no deberían de estar preguntando esas cositas tan simples que están en mi palabra y que no las saben porque no la estudian. ¿En qué parte de la carrera estamos? Ya tenemos, ¿verdad? Sabemos cuál es el punto de salida. Cuando Cristo llegó a ser el Señor de nuestra vida, empezamos a correr. Y ya sabemos dónde está la meta, en los cielos, con Él. Ya sabemos dónde deben estar nuestros ojos, puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué nos hace falta entonces? ¿Qué le hace falta a usted y qué me hace falta a mí para correr?
¿Qué nos hace falta? Que esa sea la pregunta que nos hagamos esta mañana después de este mensaje, hermanos. ¿En qué punto de la carrera yo estoy? Quiero leerles un último verso nada más. Dice Isaías 45:22. Qué preciosa promesa para usted, para mí y para todos los que están ahorita sin Cristo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros, hermanos. Si no hemos iniciado la carrera, digámosle al Señor, Señor, esta mañana dame el banderazo, salga. Si vamos a un cuarto, digámosle, Señor, aquí estoy, ya voy respirando bastante, me hace falta el aire, pero Señor, dame agua viva, quiero tomar, que necesito rejuvenecer, necesito volver otra vez. Si llevamos más adelante, digámosle, Señor, dame paciencia para perseverar en esto, para no caer. Que no crea que ya gané todo esto y que ya estoy firme, porque dice que el que cree estar firme se puede caer. No, dame más bien paciencia, Señor, para seguir corriendo. Y mis ojos quiero tenerlos en ti, que nada los quite, Señor. Quiero que mis pies corran hacia ti. Dame paciencia para con mis hermanos de la iglesia. Dame paciencia para con mi familia, para con mi esposa, para con mi hijo que está en la adolescencia, está pasando esos momentos. Dame paciencia, Señor, para tratar con ellos, para ser ejemplo, para yo poder ser representante digno de ti, mi Señor. ¿Y sabe qué? El Señor nos dará toda la paciencia que nosotros le pidamos para seguir corriendo esta carrera. Que el Señor traiga bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Que la palabra del Señor corra. ¿Y sabe cómo corre la palabra del Señor? Cuando usted va corriendo también con paciencia. Usted corre, la palabra de Dios corre. Usted sigue corriendo, la palabra de Dios sigue corriendo y seguirá corriendo hasta el fin del fin. Es promesa de Dios. Dios los bendiga grandemente esta mañana y vamos a orar. Padre precioso, gracias te damos. En nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. El autor y consumador de nuestra fe. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, preciosa. Gracias por tu promesa, Señor. Nosotros queremos heredar esas promesas. Solo tú sabes en qué parte de la carrera vamos. Pero esta mañana queremos pedirte, Señor, danos paciencia. Que nuestro ánimo no caiga, Señor, que no desmayemos, sino que perseveremos cada día, buscando más y más de ti. Sin olvidar, mi Dios, que todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto, proviene de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque este mensaje, Señor, ha calado en nuestros corazones y va a hacer el trabajo que tenga que hacer, mi Dios. Ayúdanos para atesorarlo y que sea práctica para nosotros. A ti sea la honra, sea la gloria, por los siglos de los siglos. En el nombre tuyo, Señor, que es sobre todo nombre, y en acción de gracias por tu palabra, por tu mensaje, te damos las gracias esta mañana. Amén y amén. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Nos vemos pronto.